Y entonces, precisamente por confundir posesión con propiedad y por no saber distinguir lo que es ese derecho real en comparación con el otro, entonces se cometen muchos errores, inclusive de muchos jueces. Este tema de la posesión es el primero de los derechos reales que vamos a ver, que es distinto del derecho de propiedad, que lo vamos a ver en el tema 7, junto con varios temas que están relacionados con el derecho real de propiedad, que por supuesto es el derecho real por excelencia porque goza de todos los atributos, pero eso no quiere decir que no haya otros derechos. Son derechos sobre bienes. El derecho de usar un celular no me da derecho de venderlo, pero de usarlo sí, es un derecho real. El derecho de poseer, que yo tengo de poseer, por ejemplo, un inquilino que tiene derecho de poseer, claro, a nombre del arrendador, pero tiene derecho de poseer, ese derecho él lo está ejerciendo aunque no es propietario. No tiene no se debe confundir estos dos derechos reales. Y ustedes, a diferencia de muchos abogados graduados hace muchos años, muchos jueces, a partir de la finalización del tema 5, ustedes deben poder estar en condiciones de decirle a muchos de estos abogados, decirle, mira, no confunda una cosa con la otra. En primer lugar, vámonos al 771, donde está la definición de la posesión. ¿Quién lo lee? A ver. Yo, profesor. Adelante, Daniel. Título 5 de la posesión. Artículo 771. La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Fíjense ustedes, ahí de repente no les va a quedar claro completamente porque hay varias cosas, pero fíjense. Voy a poner, siempre me voy para los ejemplos prácticos a ver si se entiende todo lo que dice ese artículo. Si yo soy dueño de este apartamento y yo vivo en él y lo estoy poseyendo, yo ejerzo la posesión en mi nombre. De hecho, eso tiene hasta un nombre, se llama el jus possessionis, lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo le alquilo el apartamento a Homer, él está poseyéndolo, pero está poseyéndolo en nombre de quién? ¿En su propio nombre o en nombre del arrendador? ¿Del arrendador? Del arrendador. Él está poseyendo porque el arrendador se lo autorizó o firmó el contrato. Él posee, pero no es en su propio nombre, sino en nombre del arrendador. Pero bueno, los dos son posesión, una posesión en nombre propio y la otra es posesión en nombre de un tercero, una posesión en nombre ajeno, pero posesión así, y esa posesión de Homer está protegida por ese derecho. Si alguien, el mismo propietario, pretende ir contra el derecho que tiene Homer, por ejemplo, de ser inquilino de un apartamento por un año, y resulta que el propietario a los 3 meses le dice, mira, chao, yo necesito el apartamento. No, tú puedes ser propietario, pero yo soy el poseedor, yo poseo el nombre tuyo, me tienes que respetar los 9 meses que me quedan. Es mi derecho. Si el propietario llega y lo saca a la fuerza, Homer va y actúa y defiende su derecho como poseedor en nombre del arrendador. Así sea el nombre del arrendador, puede defender el derecho. Entonces, fíjense, ese artículo lo vamos a volver a desmenuzar. La posesión es la tenencia de una cosa. Tenencia es tener, usar, tenerlo. Tenencia es tenerlo. O el goce de un derecho. ¿Qué quiere decir? Que Homer, yo le entrego el celular para que lo use un año. Goce de un derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho de uso. ¿Qué ejercemos? Esa tenencia o el goce de un derecho la ejercemos por nosotros mismos, o sea, el propio propietario lo posee,
o por medio de otra persona, o sea, el propietario la sigue poseyendo a través del inquilino. Cuando el propietario es el que posee, eso se llama jus posesiones. Cuando ejerce el derecho de posesión alguien en nombre de otro, eso se llama jus possidendi. Ambos son posesiones, pero una es en nombre propio y una es en nombre ajeno, en nombre de un tercero. ¿Qué requisitos debe tener el derecho de posesión, el derecho real de posesión? 2, para que se diga que efectivamente la persona tiene, está ejerciendo el derecho real de posesión. El corpus y el animus, que son palabras latinas, pues usted sabe, vienen de romano más bien. Corpus es la tenencia. Yo la tengo, pero yo puedo tener algo que es de otro. El ladrón cuando le agarra a usted el celular y dice, dame, o te meto una puñalada, usted le da el celular, él lo tiene, él tiene la tenencia, pero necesita, para que eso se llame posesión, necesita el ánimos, que es el ser titular de un derecho real. Porque el ser titular de un derecho real, que es el derecho de poseer, implica para el poseedor acciones, o sea, la posibilidad de demandar que le respeten ese derecho. Permíteme, yo no sé si abrí el agua, un segundo. Sí, No sí, sé si claro. alguien está grabando, pero si pueden grabar, porfa. Lo Alguien está agradezco. grabando, sería bueno porque estarán faltando por lo menos 10, 15 inclusive. Bueno, entonces, los dos elementos de la posesión, para que usted llame que existe ese derecho, tiene que ver corpus y ánimo. El corpus es la tenencia, o sea, es la cuestión física. Lo tengo. En el caso de un inmueble, pues usarlo, tenerlo, estar ahí. Pero también el ánimos, que quiere decir ánimo de ser titular del derecho. El ladrón que se lleva el celular tiene posesión, tiene derecho real de posesión sobre mi celular. No, profesor, ¿Por qué? porque no tiene el ánimo de ser No, titular, no podría ni siquiera ejercer una acción para poder defender ese derecho. correcto, tiene uno de los dos elementos, que es el corpus, pero no tiene el ánimos. ¿Me copian? Si yo, este equipo, yo se lo doy a César Almirail o Almirail, yo se lo doy para que lo use media hora. Durante esa media hora les pregunto, ¿César ejerce el derecho de posesión sobre el equipo? Sobre esa media hora sí. Sobre esa media hora. Porque tiene el corpus, porque lo tiene, pues yo se lo entregué, y tiene el animus, porque es titular del derecho de usarlo por media hora. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Los requisitos entonces son corpus y ánimo. Ya más abajo van a ver cuáles son los requisitos para que haya una posesión, corpus y ánimo. ¿Cómo se pierde? Perdiendo uno de los dos, o el corpus o el ánimo, o tanto el corpus como el ánimo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esta es la concepción nuestra, la de nuestro código 771. Pero antes de llegar aquí, bueno, hubo varias concepciones históricas sobre el tema de posesión. Hubo una concepción romana, por cierto, de donde derivan muchas de nuestras instituciones, y hubo una concepción alemana, germánica. También hubo una concepción canónica. Canónica quiere decir que viene de la iglesia, que es producto de los derechos de la iglesia. Porque acuérdense que antes la iglesia tenía poder. Están conscientes de eso, ¿no? Antes la iglesia pues era poder, pues dependía de ellos muchas decisiones. Ya eso no es hoy así, pero entonces el derecho que surgió de
de esa etapa se llama el derecho canónico, el que deriva de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, bueno, hubo tres concepciones. En la romana, pues hubo hasta tres etapas. En una primera etapa estuvo Savigny. Ya ustedes irán a oír hablar mucho de Savigny. Para Savigny, la posesión no es un derecho, sino es un hecho. Para él la posesión era la tenencia. Solo el corpus. Ojo, Savigny en una primera etapa. Para él, la posesión era la detentación. O sea, es tener el bien, detentarlo. Para él, eso era posesión. Derecho romano o teoría romana de Savigny, primera etapa, porque hubo una segunda. Después vino otro romano, Jering, y dijo, mira, no, la posesión no es la tenencia. La posesión es el derecho. La posesión no es un hecho, sino un derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tengo yo de que el resto, toda la universalidad, tenga una especie de obligación pasiva y me respete el derecho de yo detentar el bien. No es un hecho, es un derecho que yo tengo de tenerlo y que es oponible frente a todos. Obligación pasiva universal. Bueno, llegó el mismo Savigny en una segunda etapa de él y dijo, bueno, no, yo voy a ampliar mi concepto inicial de la teoría empírica de que la posesión es un hecho y voy a decir que en realidad la concepción tiene dos partes, dos elementos y la llamó teoría subjetiva o mixta. Él dice, no, la posesión ahora son dos cosas. Él copió de Jering una parte y mantuvo la de él. Entonces son dos. Es un hecho, por un lado, y un derecho. Corpus y ánimo. La tenencia y el ejercicio de facultades. Entonces lo que hizo fue sumar lo que él dijo al principio en la primera etapa con lo que dijo Jering y dijo, bueno, aquí hay una teoría subjetiva o mixta. Y en realidad esa es la que aplicamos hoy y esa es la que está en el 771 que nosotros leímos. Para los alemanes, la posesión es en realidad, para ellos, prácticamente coinciden con Savigny en su primera etapa. La posesión en realidad es solamente una detentación. O sea, no puede existir detentación sin derecho, dicen ellos. El que detenta tiene que tener un derecho y el que tiene ese derecho es el propietario, el titular del derecho real. Pues. Entonces, para ello, por ejemplo, dice, toda relación entre una persona y una cosa que goce de tutela jurídica, pero entonces la detentación, simple detentación no goce de tutela. Si yo no pruebo que yo soy el propietario, para ellos no hay posesión. Es una locura. Bueno, eso tiene sentido porque entonces todo el concepto de arrendamiento, el derecho de uso, etcétera, solamente puede hacer uso de eso el propietario. Pero era su teoría. Eso se llama la Gewer. Y la iglesia fue al caso extremo. O sea, fíjense que para los alemanes el simple detentador no tiene derechos. Mientras que para la teoría romana sí. Sobre todo en la teoría, la segunda etapa de Savigny, la iglesia estableció todo lo contrario, o sea, se fue el caso extremo de los alemanes. Dice, extendió la posesión hasta las cosas incorporales. Por ejemplo, el derecho a autor, eso no existía. Ellos lo extendieron, o sea, le dieron derecho al simple detentador contra el despojo. Todo lo contrario a los alemanes. Los romanos decían dos elementos, corpus y ánimo. La gente de los alemanes, corpus, no más nada.
Y los canónicos dicen, no, ese corpus árimo inclusive es aplicable al simple detentador. O sea, fueron de una forma, pues, aquella situación social que se presentaba en alguna época. Acuérdense que en esa época, pues, ¿quién era el que tenía el poder en el mundo? No el rey, sino el que no era rey, ¿cómo se ejercía el poder? El que tenía poder era el que era dueño de la tierra, porque era el que podía contratar para sembrar o para producir. Entonces el dueño de la tierra era el terrateniente, y vino el feudalismo, y vino todo eso. Entonces, y vinieron las injusticias, la explotación, etcétera. Entonces la iglesia dijo, no, ahí derivó de una forma una teoría de que hay que proteger también al débil jurídico. Pues. Todo lo contrario de los alemanes. Pues. Bueno, esas son las tres teorías, pero para nosotros el 771 es la tenencia o el goce de un derecho real que ejercemos por nosotros o a través de 771. Con derechos. Ahora, todo bien es susceptible de ser objeto del derecho de posesión. Por ejemplo, Mariana, si usted llega y dice, mire, yo voy a irme a la playa y me voy a quedar ahí 20 años en un pedazo de playa, yo la estoy poseyendo. Eso es factible. No creo, porque la playa es un sitio público. Exactamente. Entonces, hay bienes que no son susceptibles de ser titular de derecho, de que exista una titularidad del derecho de posesión. Hay algunos que sí, la mayoría, otros que no. Entonces, fíjense ustedes que el objeto, el 771, dice cosas corporales. Siempre que puedan adquirirse, dice el 778. Vamos a leerlo. Gabrielita Vargas Ya. Urica. Adelante. 778, que es cortico. Ok. Artículo 778. No produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse. No, posesión. Repítalo. No produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse. Perfecto. ¿Ustedes entendieron igual que yo? Volvió a decir posición. ¿O fui yo nada más? Gabriela, es posesión. Sí, profe, dije posesión. Ok, entonces, perfecto. Entonces, fíjense que ese artículo dice con claridad que para poder tener derecho a posesión, no puedo adquirirlo sobre bienes. Posición, pero bueno, no importa. No produce efecto la posesión de cosas cuya propiedad no puede adquirirse. O sea, las bienes fuera del comercio no son susceptibles de ningún tipo de posesión. Por ejemplo, una plaza. ¿Cómo voy a yo a poseer una plaza? Si no la puedo comprar, lo que te dice, si yo la pudiera comprar, sí, porque puedo adquirirla. Pero si no la puedo comprar, ese bien yo no lo puedo poseer. ¿Se entiende? Entonces, el objeto de la posesión tiene que ser bienes corporales, dice aquí, ¿no? Dice, se permite posesión sobre cosas corporales y derechos, siempre que puedan adquirirse corporales y derechos, o sea, también incorporales, siempre que puedan adquirirse. Si no se pueden adquirir, no. Por ejemplo, yo puedo tener derecho de posesión sobre una marca, aunque no sea el dueño. En marca Pepsi-Cola. Tengo el derecho de usar la marca. Vamos a poner otro caso, digamos, más emblemático. El Budabar, que está en las Mercedes. Esa es una marca francesa y el que está ahí está autorizado para explotar esa marca. Él está poseyendo la marca aquí en Venezuela. Él no es el dueño, pero la está poseyendo. Es un derecho sobre la marca.
Es un derecho incorporal. ¿Me copian? Entonces, se permite la posesión de cosas corporales e incorporales, derechos, pero siempre que puedan adquirirse. Eso es todo. Si usted le dice, objeto de la posesión, cualquiera, menos los que no se pueden adquirir, según el 778. Entonces, fíjense que aquí, que esto es como una regla general, tiene obviamente sus excepciones. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada sobre la diferencia entre derechos reales y derechos de crédito? ¿Se recuerdan? Bueno, resulta que no todos los derechos reales son susceptibles de ser poseídos. Y, por otro lado, no todos los derechos de crédito no pueden ser poseídos. Hay excepciones en ambos casos. Entonces, en relación con los derechos reales, se pueden poseer los siguientes: derecho de propiedad, el usufructo, el uso, la habitación. Todos estos temas los vamos a ver: la habitación, la servidumbre, la prenda y la anticresis. Esa sí no la vamos a ver porque está en desuso y ya les explicaré en su oportunidad. Entonces, los derechos reales, casi todos pueden ser susceptibles de ser objeto de derecho de posesión. Pero hay derechos reales que no. Aquí dice clarito, el derecho de autor no se puede poseer. Y dice después de los derechos intelectuales. Yo había puesto antes el ejemplo del derecho de la marca, que se podía poseer porque era apropiable. Pero fíjense que no. Es un derecho que no se puede, es un derecho real que lo tenemos. De hecho, la marca Buda Bar la están poseyendo en nombre del dueño. No, la están usando en nombre del dueño, pero autorizada por el dueño, pero no puede ser objeto de posesión. O sea, porque si yo uso esa marca 20 o 30 o 50 años, no la hago de propiedad mía, lo que sí puede ocurrir con los otros derechos reales. Entonces, fíjense que casi todos los derechos reales pueden ser objeto de posesión, pero por excepción hay algunos que no, que es el caso del derecho de autor y en la propiedad intelectual. Profe, una duda. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, en este caso lo de la marca no es susceptible de posesión, entonces, ¿qué ejemplo podría colocar en cuanto a derechos que son susceptibles de posesión? Ahí lo dice, el de propiedad, el usufructo. Cierto, cierto. Listo. Entonces, ahí que está haciendo el que tiene el derecho de usar la marca aquí en Venezuela, está haciendo un derecho de uso. Está usándolo, pero en nombre de. Está usándolo, pero no es objeto de posesión. No puede alegar la posesión. En este caso, la hace en nombre del dueño. Porque, por excepción, ese derecho digamos, los derechos de autoridad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De propiedad intelectual y derecho de autor no pueden ser objeto de posesión. Ahora, hay otros derechos reales que son la hipoteca y el retracto, pero en este caso no es por, aunque son, digamos, recaen sobre un bien inmueble inclusive, lo que pasa es que la hipoteca y el retracto se agotan recibiendo un tracto único. Es decir, la hipoteca se agota cuando yo pago el préstamo y el retracto se agota cuando el retracto es otra figura. No sé si saben lo que es el retracto. El retracto es el derecho que puede tener una persona de sustituir a otro que adquirió un derecho por tener derecho preferente. Va y demanda el retracto. Por ejemplo, qué sé yo, el propietario va y vende a un tercero y no le da el derecho de preferencia al inquilino, que lo tiene por ley. El inquilino, cuando se entera, puede demandar el retracto arrendaticio. Bueno, ese derecho, que es un derecho, en este caso, el retracto es el derecho que él tiene como inquilino, esos derechos no son susceptibles de ser objeto de posesión porque se agotan con, digamos, con un evento.
que es en el caso de la hipoteca pagándola y en el caso del retracto ejerciéndola y ganando. No hay no hay posibilidad de poseerla por un tiempo determinado, que es como se define la posesión. Es tenerlo y tener el derecho sobre ello. Yo repito, la mayoría de los derechos reales pueden ser objeto de posesión. Por excepción, hay estos 4 que no. Repito, derecho a autor, propiedad intelectual, hipoteca y retracto. Los demás, todos, propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre, prendente y cresis, sí. Ahora, los derechos de crédito, algunos, en general, los derechos de crédito no son poseíbles, pero hay algunos que sí. Esa es la excepción a la regla. O sea, con el caso de los derechos reales, la regla es que se pueden poseer y hay excepciones. Aquí, la regla es que los derechos de crédito no se pueden poseer, pero tiene excepciones que sí se pueden poseer, que es el caso del arrendamiento, el comodato, el mutuo y la renta vitalicia. Los otros derechos de crédito, la deuda que tiene Gabriela con Daniel, no, esos no son susceptibles de ser poseídos. Si yo no puedo decir estoy poseyendo un dinero y entonces tengo derecho, no, eso no existe. En derecho de crédito no existe eso. Entonces, este tema del objeto de la posesión, bueno, ya vieron, como regla generalísima, todos los bienes que puedan ser adquiridos. Entonces, vamos para ser 7 y 7.8. Ahora especificamos derechos reales, la regla, todo, y hay unas excepciones. Derechos de crédito no son poseíbles, pero hay excepciones que sí son poseíbles. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Quinto punto. ¿Dónde puse yo? Aquí está. Quinto punto. Si me llaman, yo de una vez me voy a excusar si me llaman ¿cómo se llama? Del CICPC del Llanito, voy a atender, porque es un caso que necesito resolver. Bueno, vamos a ver si no llaman antes de terminar la clase. ¿Cómo se adquiere la posesión? Ya lo dijimos al principio. La posesión, cuando ahí lo tienen, dice, una persona adquiere la posesión de un bien o derecho cuando reúne el corpus y el animus. Cuando tiene los dos, tiene la posesión. ¿Y cuándo se pierde? Cuando se pierde uno de los dos, corpus o animus, o los dos, corpus y animus. ¿Qué clases hay para la adquisición de la posesión? Clases de adquisición de la posesión dentro de lo que estamos hablando. Hay 2. Uno puede adquirir una posesión en forma originaria o la puedo adquirir en forma derivada porque me deviene del anterior poseedor. ¿Cómo la adquiero en forma originaria? Ejemplo siempre al principio. Y después entramos en lo que dice la ley. Si yo invado un terreno y pasa 1 año y 2 años y 3 años y 5 años y hasta 20 años, y yo en ese terreno planto naranjas y construyo 4 ranchos y de hecho alquilo uno de ellos, le pongo alambre, construyo una romana, tengo vacas, tengo rebaño, yo estoy poseyendo. ¿Alguien me dio permiso para hacerlo? No. Entonces, esa posesión es originaria, porque nadie me la cedió. Nadie me dijo, mire, yo te autorizo a que estés en el terreno. Entonces, la adquisición originaria del derecho de posesión es la asunción voluntaria del ejercicio del poder sobre una cosa sin consentimiento. Fíjense que no hablo de propietario, sin consentimiento del anterior poseedor, que puede ser el propietario, pues puede no serlo. Yo me metí en un terreno que estaba otra persona que lo había invadido y se fue.
y él no me dio consentimiento. Y yo, en forma originaria, distinto es que esté el otro y me venda su derecho, me lo traspase. Profesor, una pregunta. Dígalo. En el caso de, por lo menos en la adquisición originaria, supongamos el caso que me puso hace rato sobre la playa. Imaginemos que un señor monta un puesto para vender jugos en la playa y pasan 10 años o 20 años y nadie por ahora le reclama, pero luego llega el Estado y le dice que no puede estar en ese lugar, pero el señor ya ha estado ahí más de 20 años. ¿Se podría mover o quedarse? Te pregunto, vamos a ver si Gabriela o Daniela, alguien te puede responder. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué dijimos nosotros sobre, estamos dando el objeto de la posesión 778? Tú vas a leer, ¿quién preguntó? Yo, profesor. Mariana, por favor, lee el 778. Voy. Artículo 778. No produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse. Responda ahora usted esa pregunta que hizo. ¿La playa se puede adquirir? No, Entonces, ¿produce efecto la posesión? ni siquiera porque el señor duró ahí 20 años con su puesto. Ni siquiera. Lo que sí deben es reconocerle la bienhechuría. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero él no puede decir, lo que pasa es que hay, a ver, la posesión sobre bienes privados, digamos, ese derecho es válido porque el bien privado es susceptible de ser adquirido. Un terreno es privado. Un terreno público, en principio no. Ahora, el terreno público tiene unas excepciones mediante el cual puede ser adquirido. Por ejemplo, los ejidos municipales se pueden vender. Eso quiere decir que pueden ser objeto de comercio, están dentro del comercio. Pero la ley, en el caso de los bienes públicos, exige 50 años de posesión legítima y no los 20 que exige para un bien privado. De repente hay bienes públicos en el sentido que estamos hablando de bienes públicos, pero de uso público, que esos no pueden ser una calle imposible, una playa tampoco. Pero, por ejemplo, un edificio, una casa de un ministerio pudiera perfectamente, porque es de uso privado. En alguna clase, en la 1, no sé, en la 2, hablamos de bienes públicos de uso público y de bienes públicos de uso privado, de la nación. Los de uso privado sí pudieran ser susceptibles de posesión, porque son factibles de ser adquiridos, porque el Estado puede vender un edificio público perfectamente a una empresa, ¿no lo han visto? Pero no puede vender una playa, por más que quiera. Puede dar concesiones. Yo te aconsejo para que tengas un tarantín ahí para vender pescado y te lo firmo. Te lo doy por 20 años. Pero no lo puedo vender porque el propio Estado tiene por constitución prohibido hacerlo. Las playas son públicas. ¿Está claro? Mariana, creo sí, que... profesor. Bien. Entonces, la adquisición originaria es la accesión voluntaria de la posesión sin depender del anterior poseedor. Esa puede ser, para esa se requieren 2 requisitos. En cuanto al corpus, obviamente el derecho, ya lo vimos en el 778, debe ser poseíble. No puedo yo tener adquisición originaria sobre un bien que no puedo poseer. ¿Cuáles son los que no puedo poseer? Los que específicamente el 778 te prohíbe.
778 no produce efecto jurídico la posesión de cosas cuya propiedad no puede adquirirse. Lo que yo no pueda comprar con todo el dinero del mundo, eso yo no lo puedo poseer. Entonces, lo primero en cuanto al corpus es que tiene que cumplir el 778. Pero en cuanto al ánimos, resulta que el poseedor debe tener capacidad natural de entender. Es la que llama capacidad de raciocinio, que no necesariamente es la mayoría de edad. Es la capacidad negocial. Si una persona de 12, 14 años está poseyendo, está consciente de lo que implica esa posesión, bueno, es válido. Pero lo que no puede poseer son los niños, menores de 7 años por lo menos, ni los entredichos, los locos, pues, porque no están conscientes del derecho que tienen. Entonces, en cuanto al corpus, 778. En cuanto al ánimo, por lo menos que tengan capacidad negocial. Eso lo determina el psicólogo, lo que sea, pero se puede entender que una persona después de los 12 años tiene capacidad. 14 años. No tiene que ser 18. Vamos a el segundo tipo de adquisición de la posesión, la derivativa. O sea, la que se asume con autorización del anterior poseedor. Es la derivativa. Le voy a poner un ejemplo. Yo estoy poseyendo la casa hoy y yo mismo, yo posidendi, pero lo arriendo a Andreina González. Andreina empieza a poseer. ¿Esa posesión es originaria o derivativa? Si hay un contrato de arrendamiento y ella no se metió por su cuenta. Derivativa. Es derivativa. Es una posesión derivativa. Claro, en este caso es precaria porque pues, la hace en nombre mío. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo quizás más claro. Una persona estuvo poseyendo un terreno y el propietario nunca lo sacó y estuvo 15 años ahí y construyó bienhechuría. Y él llegó y vendió los derechos de posesión, incluyendo las bienhechurías, a una persona. Esa persona pasa a ser poseedora, pero su posesión es derivativa porque dependió del anterior poseedor. Y el anterior poseedor fue ese el mismo propietario. Entonces, esa adquisición derivativa tiene 4 tipos. 4. Hay una que es, digamos, aquí la adquisición derivativa, ahí concurre un elemento jurídico que se llama la tradición. La tradición es la entrega. Porque si es derivativa es porque alguien te entregó la posesión, te la cedió. Entonces, ese acto de entrega se llama tradición. No se refiere a la tradición cultural. Esta palabra tradición es un concepto jurídico que implica la forma de entregar, en que se manifiesta la entrega de un derecho. Cuando alguien compra un apartamento, firma en el registro. ¿Y cómo se materializa la tradición? El tipo llega y le entrega las llaves. Eso es una forma de hacer la tradición. Después que firmo, te entrego las llaves. Firmo el carro y te entrego las llaves. Eso se llama una tradición. La tradición es aquí, con la entrega de las llaves, te estoy entregando la posesión. Todavía el carro a lo mejor está en el estacionamiento del edificio donde está la notaría. Pero al entregarte las llaves, te estoy entregando la tradición y tú la estás recibiendo del anterior poseedor. Esa es simbólica, pero aquí están todas las formas, fíjense. Esa tradición tiene 1, 2, 4 y una de ellas se divide en 2, o sea, hay 2 formas. La tradición material, con la entrega del bien. Yo te vendí el celular y la tradición, ¿cómo es? Te lo entrego. Entrega material. ¿Ok?
el celular pasa de tener yo la posesión a tenerla el que se lo vendí. Esa posesión él asume la posesión en forma derivativa, porque es con mi consenso, con mi acuerdo, con el acuerdo del anterior poseedor. Distinta es la anterior, la originaria, en que el anterior poseedor no me autorizó. La tradición simbólica. La tradición simbólica, por ejemplo, cuando se entrega el documento de propiedad, se entrega un documento, se firma. Yo no te llevé y te dice, mira, aquí está, vengo a la casa. No, no, con la firma ya hay tradición. Y le entrega las llaves. Entonces él va para su casa y abre su apartamento. La gente que compra sobre todo apartamentos nuevos, ya en Venezuela es imposible. Jesús Alberto Martínez Belisario, trate de comprar un apartamento nuevo. A ver cuánto cuesta. La verdad es que es una cosa increíble. Bueno, usted va a la inmobiliaria y firma en el registro. Y en el momento en que firme, usted es el comprador, ya usted es propietario. Y ellos le entregan, ¿qué cosa? La llave. Y usted agarra la llave y va a su apartamento. Simbólica. La consensual es cuando la posesión se transmite sin que se desplace. Fíjense que esto es una cosa loca, pero tiene sentido. Aquí no se desplaza la posesión de manos de quien la tiene, pero hay tradición. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, lo tengo ahí. Pongamos, yo soy inquilino de esta casa. Yo estoy poseyéndola en nombre del propietario. Pero resulta que yo llego y le compro la casa. Y entonces resulta que ahí es simbólica, porque yo no me salí y me volví a meter. No, yo sigo teniendo, no se desplaza. La posesión no se desplaza de manos de quien la tiene. Por eso se llama consensual. La posesión se transmite, pero sin que se desplace de manos de quien la detenta. Y hay dos casos. Una que se llama la traditio brevi manu, que es cuando la persona que detenta la cosa en nombre ajeno adquiere la posesión en nombre propio, que es el caso que les dije. Yo soy inquilino y le compré. Yo la poseía en nombre del propietario. Y cuando compro ya la poseo en nombre propio. Pero no me salí. Y entonces me salí para que él y después me vuelva a meter. No. Entonces se llama consensual. Y la otra es al revés, la constitutum possessorium. Es al revés, es cuando el poseedor en nombre propio la vende, la enajena, pero la continúa poseyéndola. Es el caso típico de los padres de más de 80 años que llegan y ponen a nombre de sus hijos la casa, pero se reservan el usufructo de por vida. ¿Qué quiere decir eso? La casa está a nombre tuyo, pero yo la puedo seguir poseyéndola. Yo la estaba poseyendo porque yo era el dueño. Yo te la vendo, pero la sigo usando. O sea, ¿quién mantiene la posesión? Ahora, ¿cómo se llama? El mismo que la tenía anteriormente. No se desplazó la posesión. Pero es el caso contrario anterior. Entonces, en la tradición consensual están esos dos casos. La posesión no cambia de mano. Y por último está la tradición documental, que es la que ocurre con la entrega material de un documento. El documento que acredita el derecho. Ustedes no sé si conocen lo que es una letra de cambio. ¿Han oído hablar de eso? ¿Alguno? ¿No? Más o menos, profesor, sí. Más o menos. Bueno, lo que pasa es que ya no está en uso, no sé, está en desuso. Como Pero no recibo. ¿Ah? La letra de cambio es una especie de cheque. Como un Pero, recibo. sí, pero no es un recibo. Es un documento, es prácticamente un contrato de préstamo que dice,
que el que acepta lo que llaman el girador y el librado, tú me debes dinero y yo me garantizo que tú me vas a devolver el dinero y te pongo a firmar, porque te pongo a firmar 3 letras de cambio que tienen vencimientos. Y yo tengo esas letras en mi poder. Cuando tú me pagas una de esas letras, yo te devuelvo la letra. Una, la del primer mes, aquí tienes. Me pagas la segunda, al segundo mes, te entrego la letra. Pero mientras yo tenga letras en mi poder, es la prueba de que tú me debes. Y si no me pagas, yo voy para que me pagues esas letras y te demando. Y esas letras tienen lo que llaman presunción de validez. Son títulos ejecutivos. Yo no tengo que demostrar la validez de esas letras. El contrario, pues, si dice, esa no es mi firma, él es el que tiene que probar. Pero mientras no haya eso, el juez acepta que esas letras son válidas, las firmas y todo eso. Tienen presunción de validez, son llama título ejecutivo. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo las letras, yo tengo de alguna forma, yo tengo la posesión de esas letras. Yo tengo cómo demostrar que tú me debes. Y en la medida que tú me vas pagando, yo estoy entregando las letras. Pero yo puedo tener una deuda con otra persona y le digo, mira, yo te firmo atrás, te endoso esta letra, te la endoso y tú pasas a ser el acreedor del deudor mío. Ya yo pagué mi deuda endosando. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, eso es lo que llaman tradición documental. La entrega material del documento representa la posesión del documento equivale a posesión. Quien tenga la letra es el acreedor. ¿Se entendió? Los cheques también se podían, que yo sepa, antes se podrían endosar. ¿Ustedes no se acordaban de los cheques que se endosaban? Nadie. Bueno, el Código de Comercio, le voy a decir una cosa, no ha cambiado. El cheque, yo le hago un cheque a Jesús Alberto Martínez Belisario, 1.000 bolívares. Y él puede ir al banco a cobrarlo o puede endosarlo a favor de Gabriela, porque le va a pagar a Gabriela una deuda y dice, que yo endoso el cheque y ahora eres tú la que puedes ir al banco. Yo pagué. Entonces, ¿quién es digamos, qué está pasando ahí? Lo que llaman la tradición documental. La posesión del documento equivale a la posesión de las cosas muebles ahí mencionadas. El ejemplo es la letra de cambio. Tradición documental. La tradición es a través de un documento. Bueno, miren, ahí tienen ustedes cómo se adquiere la posesión, corpus y animus, dentro del corpus los requisitos y dentro del animus, bueno, la forma de adquirirla en forma originaria y en forma derivativa. Vamos a tocar 2 puntos más. 752, sí. ¿Cómo se transmite la posesión a título universal? Es factible que Homer esté poseyendo un terreno y él tuvo 3 muchachos. Homer tiene un derecho, pongamos que sea originario, una posesión originaria, porque él accedió al terreno sin autorización del anterior poseedor. Y Homer tiene 15 años en el terreno. De hecho, él tuvo sus hijos ahí. Pero lamentablemente a Homer le pasó algo y se murió. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos heredan el derecho de posesión de Homer. Por eso es que estamos diciendo aquí que, y eso lo leemos en el 781 aparte 1. ¿Quién lo lee? Bueno, vamos a darle a Homer, ya que lo toqué a él. Homer está con nosotros. Profe, me parece que Homer me dijo por WhatsApp que tiene el internet malísimo.
Ah, ok. Oye, ojalá que por lo menos esté escuchando. Entonces vamos a ver, Andreina, Ok, 781. ok. Ya lo leímos la Ar- primera parte, vamos a leer también el primer aparte. Léalo. ya va, completo, es donde dice la posesión. Completo. Ok. Artículo 781. La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor a título universal. Ya está, hasta ahí, suficiente. ¿Qué les parece lo que dice el artículo? La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor a título universal. O sea, el derecho de posesión se hereda. No tiene que ver con el derecho de propiedad. Ustedes ya no deben confundir posesión con propiedad. El inquilino tiene un derecho de posesión precario, pero tiene un derecho de posesión. Muere el inquilino. La familia se tiene que ir. No. Muere el que aparece como arrendatario, pero tiene una esposa y 2 muchachos. Ese derecho de posesión lo heredan ellos. Claro, no para toda la vida. Continúa como si el contrato era por 2 años hasta terminar el contrato. Ellos lo que hacen es sustituir. ¿Por qué? No, porque lo dice Antonio Callao, no, porque lo dice el 781, la posesión continúa de derecho en la persona del sucesor a título universal. Y ahí no me está diciendo si es una posesión legítima, si es una posesión precaria, como la del arrendatario, no, la posesión continúa. Entonces, el punto que es el número 6, transmisión de la posesión, dice, continuación de la posesión por el heredero. Si quiere, aquí hay otro artículo, el 995. Andreina, por favor. Voy. Artículo 995. La Ajá. posesión de los bienes del de cuyos pasa de derecho a la persona del heredero, sin necesidad de toma de posesión